Bueno, muchas gracias, Fernando, Eduardo, por por la invitación a compartir un rato de reflexión esta tarde, también con las otras y los otros ponentes, ¿no? que enseguida estarán con nosotros. Eh, bueno, tenemos un tiempo limitado. Yo efectivamente voy a proponer algunas ideas sobre ética y particularmente sobre simbioética. Las he desarrollado más por extenso en un par de libros y por eso pensé que valía la pena poner a disposición de quien quiera, después de la introducción que voy a hacer ahora, profundizar un poco más en el asunto. Eh, he situado dos documentos que pueden ayudar a ello de libre acceso en mi blog. El blog se llama Tratar de comprender, tratar de ayudar. La dirección es tratardE.org, tal como suena, o sea, tratar de todo junto, .org. Y ahí la primera de las entradas que van a encontrar tiene pues estos dos documentos vinculados con la exposición de hoy. Bien, veamos entonces unas cuantas ideas, ¿no? En relación con esto que cabe llamar simbioética. En primer lugar, cuando hablamos de ética, ¿no? La palabra ética en filosofía moral, podemos referirnos a dos realidades distintas, ¿no? A veces ética como teoría de la moral, ¿no? Como reflexión filosófica sobre la moral, pero también ética como formas de buscar una vida buena. En la exposición de esta tarde yo me voy a situar en el terreno de la segunda de esas acepciones de la ética. Ética como formas de buscar una vida buena. Eso nos remite a la idea de convivencia, ¿no? Una forma muy general también de pensar, de definir la ética sería a través de ese verbo convivir, ¿no? Vivir junto con los otros en ciertos contextos, ¿no? En particular, para lo que a nosotros nos importa más, cómo convivir buscando una vida buena en lo que llamo también desde hace tiempo, precisamente en un libro que publicó la editorial Tinerfeña, Baile del Sol, El siglo de la gran prueba. Cómo convivir buscando una vida buena en este siglo de la gran prueba que es el nuestro, ¿no? En este siglo con tantas incertidumbres, con procesos de degradación ecológico-social tan intensos y tan rápidos, ¿no? Con esa crisis múltiple, hablamos a veces de crisis de civilización o de policrisis que determina nuestro presente. Bien, ¿cómo convivir buscando una vida buena en el siglo de la gran prueba? Nos planteamos las preguntas éticas a partir de cierta idea del ser humano, ¿no? De cierto diagnóstico sobre la condición humana. De alguna forma, las antropologías y las ontologías son previas a la ética, ¿no? Eso no quiere decir que podamos deducir la ética de una ontología o de una antropología, pero la ética sí que se apoya sobre ontologías, las éticas se apoyan sobre ontologías y antropologías. Nuestro punto de partida, lo más básico no son las normas o los valores, eso aunque sea muy importante, viene después, sino que el punto de partida, lo más básico, es cierta comprensión de uno mismo, de una misma y de nuestra relación con todo lo demás. Eso implica pues esa dimensión antropológica y ontológica. Para empezar, antes que lo demás, nos planteamos preguntas éticas. Somos seres que se plantean cuestiones éticas, ¿no? Lo hacemos de forma discursiva, pero también de forma práctica. Muchas veces es a través de la acción como vamos planteando estas cuestiones, ¿no? Eso quiere decir que somos agentes morales. Y esta es una cualidad un poco especial. Vivimos rodeados de muchos otros seres vivos, pero los elefantes o las estrellas de mar no son agentes morales. Son seres vivos, son individuos, tienen individualidad,
tienen capacidad de acción, pero no son agentes morales, ¿no? Por eso no les pedimos responsabilidad por su conducta, como sí que hacemos con los seres humanos adultos, digamos. No lo hacemos tampoco con una niña pequeña, no lo hacemos con un anciano demenciado, ¿no? Ese dar cuenta de lo que hacemos en forma de pedirnos unos a otros responsabilidades, no lo hacemos tampoco con los otros animales, pero sí que lo hacemos con los seres humanos, bueno, que consideramos adultos. Y somos, hoy por hoy, ¿no?, los únicos agentes morales en nuestro mundo, ¿no?, en la biosfera de la Tierra. Podríamos decir que somos responsables de nuestra responsabilidad, ¿no? Podemos asumir, hacernos cargo de esas responsabilidades, ¿no? Y ahí esta fórmula capta pues algo importante, ¿no? Responsables de nuestra responsabilidad. Bien, hemos dicho que las antropologías, ¿no?, preceden a la ética, que las éticas se apoyan en antropologías. Por ejemplo, si pensamos en lo que es la historia de la filosofía moral, algunos ejemplos. Aristóteles nos diría que soy un animal sociopolítico que ha de buscar su mejor forma de vida en la ciudad, ¿no?, en aquella polis antigua, ¿no?, de la Grecia antigua. Kant nos diría algo así como que soy pues una razón práctica desencarnada que tendría que extraer de sí misma imperativos absolutos, ¿no?, imperativos que llamaba categóricos. Nietzsche, o quizá esto sería un poco debatible, cierto Nietzsche, al menos en su prolongación fascista, nos diría que soy un aristocrático guerrero poseído por una considerable voluntad de dominación. Y llegando más cerca a nuestro presente, pues con este predominio, ¿no?, de las formas de neoliberalismo en los últimos decenios, con pensadores como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, o ahora, en fin, las políticas que está desarrollando gente como Milei, esas antropologías neoliberales dicen algo así como que soy una empresa unipersonal que tiene que competir inacabablemente con millones de otras empresas unipersonales, ¿no? Vemos ahí cómo se pueden esbozar, y solamente he dado 4 ejemplos, distintas antropologías, ontologías, sobre las cuales pueden apoyarse también diferentes éticas. Voy a proponer algunos puntos de partida que son mejores que los anteriores, ¿no? Me puedo decir también que soy un ser vivo vulnerable, finito, mortal, interdependiente y ecodependiente. Soy un ser vivo, vulnerable, finito, mortal, interdependiente y ecodependiente. Esto puede ser también un apoyo, un punto de partida, por ejemplo, para una ética ecofeminista, ¿no?, como las que ha desarrollado pues una María Mies en Alemania o Alicia Puleo en nuestro país. Bien, ese es un punto de partida, una antropología, ontología que nos interesa más que las 4 que yo había enunciado antes, ¿no? Puedo decir también, y este también yo creo es un punto de partida mejor que los anteriores, que soy un gran simio evolucionado que cuida a la gente de su tribu. Bueno, si recordamos el título de aquel libro hace ya años, ¿no?, de Jared Diamond, El tercer chimpancé, el título se refería a cómo los seres humanos, Homo sapiens, si nos clasificásemos de acuerdo con los mismos criterios taxonómicos que usamos para los demás animales, nos tendríamos que considerar como el tercer chimpancé, ¿no? Chimpancés, bonobos y nosotros, ¿no?, grandes simios, ¿no? Ahí está también en esa familia de seres muy cercanos, ¿no?, de parientes muy cercanos, pues ahí están también los gorilas, diversos tipos de orangutanes. Bueno, soy un gran simio evolucionado de cierta forma que cuida a la gente de su tribu, ¿no?, ese carácter
supersocial de los seres humanos. Desde hace muchos siglos, esto plantea un problema de fondo, ¿no? Ese grandes simios evolucionados que cuidan a la gente de su tribu, porque puedo efectivamente cuidar de manera devota, ¿no?, a la gente de mi tribu y sin embargo estar enfrentado con las otras tribus, ¿no? Aparece ahí un problema de fondo que quienes llamamos los maestros de la era axial, ¿no?, hace ya muchos siglos, ¿no?, aquel periodo que, por simplificar, pues iría desde Zoroastro en la Persia antigua a Jesús de Nazaret, ¿no?, con todas aquellas elaboraciones, ¿no?, de maestros sapienciales, religiosos también en parte. Bueno, la era axial, nos decía Karl Jaspers, ahí ya se planteaba como un problema de fondo ese nosotros frente a ellos. Endogrupos humanos frente a exogrupos humanos, empleando el lenguaje de la sociología, ¿no? Endogrupos frente a exogrupos. Con este planteamiento ya estamos viendo de inmediato que la ética, de manera intrínseca, es una ética con política, una ética que no podemos disociar de la política. Por eso hablamos también, como hacía Francisco Fernández Güey, de poliética. Y aquí nos aparece pues, ese problema de fondo, ese problemón que seguimos sin resolver, ¿no?, tantos siglos después, ¿no?, lo que podemos llamar, simplificando un poco, tribalismo. Cómo conviven las múltiples tribus, ¿no?, los endogrupos humanos, entre sí sin enzarzarse en esa dinámica de un nosotros frente a ellos que puede degenerar en formas de exclusión y de violencia, bueno, que conocemos bien, ¿no?, por la historia reciente y también por la historia remota. Nuestro horizonte moral sigue el de una ética más allá de lo que podríamos llamar la ética, más bien la moral natural del endogrupo, una ética mundial, una ética universal, ¿no? Eso está planteado desde aquel momento histórico, ¿no?, del que nos separan ya muchos siglos, de lo que llamamos la era axial, ¿no?, o la época axial, ¿no?, la denominación que propuso Karl Jaspers, ¿no? De qué manera construimos una moral que abarque realmente a todos los seres humanos, al menos a los seres humanos, ¿no? Y enseguida se plantea, bueno, y solo los seres humanos, pero al menos los seres humanos. Eso sigue siendo pues un horizonte al que aspiramos. Bien, ahí hemos propuesto dos puntos de partida antropológicos, ¿no? Recordemos, soy un ser vivo vulnerable, finito, mortal, interdependiente y ecodependiente, el primero. El segundo, soy un gran simio evolucionado que cuida a la gente de su tribu, y aparece pues ese problema grande, ¿no?, del tribalismo. Y podría decir también, ¿no?, con otra imagen antropológica, la tercera que estoy proponiendo, a partir de una reflexión filosófica que tiene en cuenta la biología y las ciencias de la Tierra, puedo decir, ¿no?, el título de esta conferencia, soy un holobionte en un planeta simbiótico. Es una descripción que capta muchas cosas, ¿no? Planeta simbiótico es una idea que podemos tomar de Lynn Margulis, ¿no?, el título de un libro de ella, una de las grandes investigadoras de la segunda mitad del siglo XX y hasta comienzos del siglo XXI. Lynn Margulis escribe Planeta simbiótico, desarrolla la teoría de la endosimbiosis, ¿no?, que da cuenta de cómo la formación de los seres vivos complejos a partir de los seres vivos más sencillos, ¿no?, especialmente la aparición de células eucariotas a partir de células de seres vivos, de organismos procariotas, esa sucesión de simbiosis anidadas da lugar a un planeta simbiótico, ¿no?, la Tierra como un planeta donde los fenómenos de simbiosis son omnipresentes y donde los grandes cambios evolutivos, sobre todo ese salto
del mundo muy sencillo, pero que duró muchos cientos de millones de años, ¿no?, en la historia de la evolución de la Tierra, ese mundo muy sencillo de las bacterias, ¿no?, bacterias, arqueas y virus, ¿no?, como los elementos básicos de la vida en la Tierra. Es una simbiosis de bacterias, una simbiosis bacteriana, bacteria incluyendo las arqueas, la que nos da las células más complejas, células eucariotas con núcleo, y a partir de ahí distintos niveles de complejidad de la vida. Soy un holobionte, enseguida voy a explicar también la noción de holobionte en un planeta simbiótico. Con esto vemos cómo, ¿no?, con esta tercera imagen antropológica, vemos cómo nos hacemos conscientes de la manera en que, a medida que se ha ido desplegando eso que llamamos modernidad, ¿no?, la modernidad eurooccidental en los últimos 5 o 7 siglos, se nos da otro problema enorme: cómo habitar la Tierra. Los fenómenos de dominación humana se van haciendo cada vez más problemáticos, la convivencia, el convivir, vemos con cierta claridad que no se refiere solo a cómo convivir con los otros seres humanos, sino a cómo convivir dentro de la red de la vida, ¿no?, con todos esos otros seres vivos con los cuales estoy emparentado, ¿no? La historia evolutiva de la Tierra me enseña que soy pariente de todos los demás seres vivos, ¿no?, como han intuido, como sabían los pueblos, la mayoría de los pueblos originarios. Se da ese parentesco a escala de toda la Tierra, y aparece, ¿no?, como un problema enorme también ahora, cómo habitar la Tierra. Hemos dicho holobiontes en un planeta simbiótico, ¿no? Todos los organismos, excepto los más sencillos, ¿no?, esas bacterias y arqueas que conforman el nivel básico de la vida terrestre, todos los otros organismos somos holobiontes. Estamos compuestos no solo por las células derivadas del cigoto del que procedemos, sino también de bacterias, virus, hongos, que forman parte igualmente de nosotros, ¿no? Esa es la idea de holobionte. Cada animal es una especie de pequeño ecosistema. Cada ser vivo, excepto los más simples, las bacterias y las arqueas, cada ser vivo es un bioma, es como un conjunto de ecosistemas interactivos. Y esos microbios, bacterias, hongos, virus, no es solo que viajen con nosotros, que se muevan con nosotros, que formen parte de nosotros, que nuestro cuerpo esté compuesto también por esas otras células y esos virus, sino que ayudan a crear nuestros cuerpos, regulan nuestros procesos metabólicos, generan nuestras capacidades inmunitarias, dan lugar, pues, a esos asuntos fascinantes, ¿no?, que hemos ido estudiando en los últimos decenios y que nos hacen ver, pues, de qué manera el microbioma en nuestro vientre, ¿no?, en los intestinos, por ejemplo, pues está conectado con el cerebro, de qué manera los neurotransmisores viajan, ¿no?, entre el sistema nervioso y ese microbioma, ¿no? Bueno, eso, darnos cuenta de verdad de eso, ¿no?, de vernos como esa suerte de ecosistemas con patas, holobiontes, puede tener implicaciones grandes para nuestra forma de ver la vida. Desde el punto de vista de la anatomía, más o menos la mitad de las células de nuestro cuerpo son microbianas, no son células con ADN humano, ¿no? Son sobre todo bacterias, pero también hongos, virus, y no son, pues, un montón de células microbianas puestas ahí al azar, ¿no?, sino que están en lugares concretos, tienen funciones concretas, ¿no? Si ese microbioma funciona mal, enfermamos y podemos morir. Recibimos muchos de esos microbios al atravesar el canal del parto, ¿no?, a través de la vagina de la madre en el parto, ¿no? Son como
regalos de una generación a la siguiente, ¿no? Y luego esos microbios pues, se van haciendo parte de nuestro cuerpo y ayudan a terminar nuestro desarrollo, ¿no? Como vemos, es una perspectiva que nos debería hacernos reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Vernos así como holobiontes en un planeta simbiótico. Comprender el vínculo que nos une con todas las demás formas de vida cambia nuestra percepción de nosotros mismos, nuestra relación, nuestra idea de la relación con los demás seres humanos y también con la red de la vida, ¿no? Esta tercera imagen antropológica, ¿no?, que estoy evocando, holobiontes en un planeta simbiótico, debería también cambiar nuestra ética y nuestra política. En estos días, en estos meses y años en que estamos tan preocupados por cómo se está desarrollando la geopolítica, esa política, esa geopolítica pues, que se convierte en una competencia entre estados-nación militarizados y enormes corporaciones también pues, con un poder descomunal en comparación con lo que existía antes. Esa geopolítica contrasta mucho con lo que podríamos llamar una Gaia política, que se hiciera cargo de esa condición nuestra de holobiontes en un planeta simbiótico. Estamos hoy en una situación extrema, históricamente incomparable con momentos anteriores. No nos hacemos cargo, no nos damos cuenta de verdad de hasta qué punto vivimos en una suerte de estado de excepción histórico, ¿no? Y una forma de verlo es evocar algo que generalmente no queremos ver, y es el horizonte de ecocidio más genocidio que hoy está determinando las vidas humanas, ¿no? Ecocidio porque podemos titular libros, por ejemplo, sobre el caos climático como la tierra inhabitable, ese horizonte de tierra inhabitable que puede darse tanto por el uso de armas de destrucción masiva, ¿no? Esa espada de Damocles de la guerra nuclear que pende sobre nuestras cabezas desde los años 40 del siglo XX, pero también un cambio climático, ¿no? Un calentamiento global acelerado y descontrolado, eso que llaman los anglosajones runaway climate change, también podría dar lugar a esa tierra inhabitable para seres como nosotros. No hablamos de ecocidio en balde, pero también genocidio, ¿no? Con lo que viene sucediendo en estos tiempos recientes en Palestina o en Sudán también como ejemplos, ¿no? Horizonte muy sombrío de ecocidio más genocidio. Es como si estuviéramos de manera tácita dando por perdido lo humano en tres sentidos diferentes, diría yo. El primero es el que acabo de evocar, un horizonte de extinción, forma de una tierra inhabitable para seres como los seres humanos. En segundo lugar, también es como si diéramos por perdido lo humano cuando asentimos a esa fuga hacia lo transhumano, ¿no? El poder de las ideologías transhumanistas en la actualidad. Y luego, en tercer lugar, antes ya me refería a ese problemón, ¿no?, del tribalismo, tribus, ¿no?, grupos humanos y también empresas unipersonales, esos seres humanos que se piensan a sí mismos como empresas unipersonales en guerra, tribus y empresas unipersonales en guerra en vez de una familia común, ¿no? El lenguaje de Naciones Unidas, hablando de la familia común. Bueno, ahí perdemos nuestra humanidad en sentido normativo. También de esta tercera manera estamos como dando por perdido lo humano. Esto tiene que ver bastante con el
avance de las ultraderechas, ¿no? Simplificando un poco las cosas en los últimos tiempos. Recordemos las propuestas antropológicas de Nietzsche, cierta lectura de Nietzsche, o del neoliberalismo que estábamos evocando al principio, ¿no? Por recogerlo en una anécdota o en un par de anécdotas, ¿no? En una entrevista pues, que hacían a una ensayista italiana hace poco, ella hablaba de cómo las generaciones más jóvenes en la Italia actual, esta Italia gobernada por Giorgia Meloni, cómo en esas generaciones más jóvenes, decía textualmente, denominarse fascista se está convirtiendo casi en una identidad legítima porque significa ser fuerte. Y decía, se están viendo casos de acoso escolar con connotaciones fascistas, chicos que hacen el saludo romano en clase. Bueno, y no tenemos tampoco que irnos a Italia para encontrar este tipo de fenómenos, ¿no? También podemos asomarnos a nuestros institutos, colegios e institutos de segunda enseñanza, entonces pues encontraremos fenómenos parecidos, ¿no? Una anécdota también, en este caso, pues en el instituto de mi pueblo, en Cercedilla, desde donde estoy ahora hablando, ¿no? En el curso pasado, y con estudiantes muy jóvenes en la ESO, o sea, niñas y niños de 12 o 13 años de edad, eh, una de estas niñas pasa un papel al resto de la clase en el cual ella ha escrito, ¿no? Esto me lo contaba pues una amiga cuyo hijo está en esa clase, ha escrito: soy fascista, soy racista, soy machista, en fin, todos los adjetivos que definen pues una identidad, en fin, de estas derechas extremas, pero presentados en términos positivos, ¿no? Como está como diciendo, soy una mujer fuerte que va a enfrentarse con el mundo, y entonces ella pasó ese papel al resto de la clase diciendo, oye, fírmalo, pásalo y fírmalo, y más de la mitad de la clase, o sea, 12 de 22 chicos y chicas firmaron esa proclama, ¿no? Soy fascista, soy racista, soy machista. Bueno, vemos cómo estos fenómenos están avanzando y con eso identificamos otro problemón, diría yo, otro problema enorme que no es nuevo, ¿no? Que nos acompaña desde hace mucho, y es la idea, ¿no? Que podríamos, de hecho, recoger de uno de los diálogos que escribe Platón, ¿no? Donde los personajes pues, son Sócrates y otros dialogantes y contertulios con él. Ahí está Trasímaco, uno de los personajes que dialogan con Sócrates en la República, y Trasímaco enuncia con mucha fuerza que el fuerte debe dominar al débil, ¿no? Ahí tenemos también pues, una moral de la ley, o más bien la no ley del más fuerte, ¿no? El fuerte debe dominar al débil, ¿no? Ese es el desafío de Trasímaco. Está con nosotros desde hace muchos siglos, pero qué duda cabe de que se está planteando de manera quizá diferente y en cualquier caso más intensa en el tiempo en que nosotros vivimos ahora, ¿no? Pensemos cómo prosperan, ¿no? Estas propuestas políticas. Ahora pues, Donald Trump, ¿no? En la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, ¿no? Desde comienzos de este año, diciendo que quiere preservar ese estilo de vida americano, ¿no? El American Way of Life. América tiene que volver a ser grande otra vez, ¿no? En su elaboración, y parece que la manera de hacerlo es destrozar las instituciones democráticas y ampliar todavía más el tipo de neoimperialismo que de todas formas pues Estados Unidos ya practicaba de otra manera. Pero eso, claro, no es un fenómeno que estemos presenciando solo en Estados Unidos. Se puede generalizar al norte global, ¿no? A esa parte
el mundo a la que nosotros también pertenecemos, y ahí aparece la noción de modo de vida imperial. Un modo de vida imperial en el cual pues, una parte de la humanidad dice nosotros tenemos derecho a condiciones de vida, recursos, servicios ecosistémicos en mucha mayor medida que los demás, ¿no? Y si no hay para todos, nosotros vamos a hacernos con todo lo que podamos, ¿no? Eso se naturaliza, se hace cotidiano en el modo de vida imperial y parecería que las mayorías sociales, por desgracia, van inclinándose hacia esa posición, ¿no? Y que estamos dispuestos para ello a destruir la poca democracia que tenemos, también a envilecernos como sociedad. Ante los datos que son evidentes sobre calentamiento global, extinciones, recursos al límite o más allá del límite, formas de contaminación, parece que las mayorías están como decidiendo bailar con la orquesta del Titanic y cerrar las salidas de los camarotes de tercera a sangre y fuego, ¿no? A sangre y OTAN si es necesario, ¿no? Bueno, aquí tenemos ese problemón, ¿no? Con nosotros desde hace muchos siglos. El fuerte debe dominar al débil, lo que he llamado el desafío de Trasímaco, pero que bueno, está adquiriendo pues, algunos rasgos nuevos en este siglo de la gran prueba que es el nuestro. Si consideramos esos tres grandes problemones, los he llamado anteriores, nos preguntamos, bueno, ¿se puede hablar de ética con política, de poliética, sin hablar de capitalismo? Parece claro que no. Y eso aunque solo fuese porque buena parte de lo que llamamos progreso bajo el capitalismo se basa en el expolio de recursos de todo tipo, incluyendo trabajo humano, y en la externalización de impactos. Externalización de impactos también de todo tipo. Por tanto, en el horizonte crítico, en la reflexión ético-política que podamos desarrollar, pues esa cuestión del capitalismo, las posiciones frente al capitalismo, son importantes. Igual que lo son nuestras posiciones frente a la extralimitación, la cuestión de los límites biofísicos más en general y ante el agotamiento de recursos. No tenemos tiempo ahora para ahondar en ese asunto, pero la idea de capitalismo caníbal, ¿no? Que han propuesto, entre otras personas, Nancy Fraser, ¿no? Esta pensadora, analista estadounidense, es importante, ¿no? La idea de un capitalismo que canibaliza sus propias condiciones de posibilidad, ¿no? Eso nos permite visualizar, ¿no? Pues una parte de los fenómenos destructivos que están ahora en marcha. Bien, para desarrollar esto que he llamado simbioética y que está expuesta pues, en un par de libros, uno de ellos titulado así precisamente, Simbioética, hay información sobre ello en esos materiales que están en mi blog, como mencioné al principio. Necesitaríamos, se me ocurren, una docena de ideas que, claro, ahora no voy a poder desarrollar. Las enuncio simplemente y sí que me voy a centrar, acabando ya la charla, en una de ellas, ¿no? Una docena de ideas. Primero, cuidado con la falacia naturalista. Antes ya me he referido a ello, ¿no? De una ontología o de una antropología no deducimos una ética, pero las éticas se pueden apoyar en antropologías mejores o peores, ¿no? Y por eso llamo la atención sobre la importancia que tienen las cosmovisiones o concepciones del mundo. Ese entretejido de ideas, creencias y valores básicos, ¿no? Que damos normalmente por supuesto, sin muchas veces que ser siquiera conscientes de ello, ¿no? Nos damos solamente, a lo mejor en situaciones de crisis, captamos como esas creencias y valores básicos han estado ahí todo el tiempo. Importancia entonces de las cosmovisiones o concepciones del mundo. Una ontología que sea evolucionista, sistémica y relacional, ¿no? Una comprensión adecuada de la evolución de la vida en la Tierra, un manejo de esa visión
sistémica, ¿no? Ese pensar en términos de la importancia que tienen algunos todos, más allá simplemente de las conexiones entre sus partes, ¿no? Y una ontología también relacional, ¿no? En la cual, más que eh, entes vinculados de forma contingente unos con otros, lo que importa son las relaciones entre todos esos seres y entes. Una cuarta idea, ¿no? de esta docena: no debemos rechazar la ciencia, o sea, somos conscientes también del problema de las actitudes, bueno, de todo esto que hemos ido llamando posverdad en estos últimos años, de el desarrollo de movimientos anticientíficos. No debemos cuestionar o rechazar la ciencia, pero sí que necesitamos hacernos conscientes de cómo hace falta una sociedad mejor para poder practicar una ciencia mejor. No hay ciencia tampoco que se desarrolle en el vacío, lo hace siempre en contextos sociales, y necesitaríamos una sociedad mejor para tener también una ciencia mejor. Un aspecto de cómo pienso la simbioética es también la crítica del especismo. Este asunto que los movimientos de defensa de los animales pues han puesto sobre la mesa desde hace decenios, ¿no? La idea de que no cabe aceptar discriminaciones solo sobre la base de la especie biológica a la que pertenecemos. Y esto apunta hacia un horizonte más allá del antropocentrismo. Esto que cabe llamar también, yo lo hago a veces, pues supremacismo humano o narcisismo de especie, ¿no? Ese pensar que los únicos seres que tienen que ser objeto de consideración moral somos los seres humanos. No, necesitamos desbordar, ir más allá de ese horizonte antropocéntrico. Y para ello, y para conseguir otros, digamos, avances en otros caminos, ¿no? de justicia y sustentabilidad, aunque la corriente principal de nuestra cultura sea más bien desastrosa, teniendo en cuenta, ¿no? esos objetivos ético-políticos. Sin embargo, hay sendas perdidas, ¿no? Caminos menos transitados, algunos casi olvidados de nuestra propia tradición, que nos interesa mucho recuperar. Epicuro, Francisco de Asís, Hildegarda von Bingen, Bartolomé de las Casas, William Morris, Simone Weil, no son precisamente los autores del canon a los que más atención prestamos, ¿no? en una facultad de humanidades o de filosofía y letras, y sin embargo nos muestran buenos caminos dentro de nuestra propia tradición eurooccidental. La octava idea es que formamos parte de esa red de la vida, ¿no? que un paso más allá pues, nos llevaría a la teoría Gaia, ¿no? Somos holobiontes en un planeta simbiótico, eso es lo que capta bien ese sintagma, ¿no? Holobiontes en un planeta simbiótico. Necesitamos volver a ser terrestres, ¿no? Esa sería una novena idea. Necesitamos una reinserción adecuada en los ecosistemas, volver a ser terrestres. Y luego ya por último, la idea de una ecoespiritualidad para laicos. No tengo tiempo para desarrollarlo, he escrito también un libro publicado hace poco, este año pasado, se titula así, Ecoespiritualidad para laicos, no me apuntes, si luego hay tiempo a lo mejor en el coloquio lo abordaremos. La undécima idea sería indigenación, y a eso es que voy a dedicar unas palabras y con eso ya terminaré mi exposición. Y por último, la idea número 12, la duodécima, sería una ética no separada de la política, ¿no? Como antes ya indiqué, y ahí aparecen ideas importantes como la de autonomía, ¿no? El proyecto de autonomía,
Se ha perdido la conexión. Hola. Ah, parece que se perdió la conexión, ¿no? Se detuvo un momento. Bien. Estaba diciendo ética no separada de la política, autonomía, todo lo relacionado con el decrecimiento en los metabolismos de las sociedades industriales, especialmente la idea de técnicas apropiadas o técnicas humildes, el ecosocialismo, que yo he declinado como ecosocialismo descalzo desde hace algunos años, la idea de las ideas ecofeministas y especialmente el ecofeminismo de subsistencia. Ahí tenemos eh, todo un conjunto de asuntos, ¿no?, que integrarían esa ética no separada de la política. Bien, no tengo ahora tiempo, claro, para desarrollar esa docena de ideas, solo un momento de reflexión sobre lo que he llamado indigenación. ¿De dónde esta palabra? Claro, ahí está el término de indígena, ¿no? Indígena, etimológicamente, significa nacido aquí, ¿no? En ese sentido etimológico, pues es casi trivial, ¿no? Todos somos indígenas de nuestro lugar de origen, ¿no? Un término, una pareja de palabras latinas dan lugar a ese término de indígena, nacido aquí. Eh, Más allá de ese ser indígenas de nuestro lugar de origen, podemos ir un paso más allá y exigir cierta vivencia y sentimiento de arraigo, ¿no?, para ese indigenarnos. Y sin embargo sabemos que el arraigo encierra un gran peligro, ¿no? Antes también lo identificamos como uno de esos problemones que nos acompañan desde hace mucho. El arraigo puede fácilmente derivar en prácticas de exclusión y de enfrentamiento con el otro y puede ser caldo de cultivo de posiciones reaccionarias, incluso fascistas. Lo que nos hace falta es una especie de arraigo cosmopolita. Eso no es una contradicción en los términos, a la vez arraigo, enraizamiento y ese horizonte de una tierra común. Un arraigo local, biorregional, que sea al mismo tiempo un arraigo en la tierra. Y la vía de la indigenación sería como la opción que tomaríamos después de ver que la vía de la expansión, de la colonización, que ha sido la que ha predominado en esa modernidad euro-occidental, nos lleva al final, pues, a un callejón sin salida, nos hace chocar con violencia contra los límites biofísicos de la Tierra. Y en el pasado, ¿no?, la adaptación cultural humana a los límites medioambientales, ¿no?, en contextos no planetarios como ahora, sino más locales, pues ha conducido a crisis de límites también, ¿no? Cuando un grupo humano concreto llegaba a una crisis de límites, ¿no?, normalmente en ese pasado histórico una crisis alimentaria, había básicamente dos opciones, ¿no? O bien intentar seguir colonizando o indigenarse. Indigenarse significaba, ¿no?, en esas sociedades, pues, que estudiamos a través de la historiografía, significaba adaptar el tamaño de la población y el comportamiento del grupo a niveles que pudieran sostenerse con los recursos existentes, ¿no? Mientras que colonizar significaba trasladarse a otro lugar, apoderarse de los recursos de otros grupos o inventar formas de acceder a recursos que antes eran inaccesibles. La modernidad marca el momento histórico en que la estrategia de colonización llega a sus límites, ¿no? Los colonizadores, digamos, se han apoderado de todo el mundo, pero ahora estamos en un aprieto, ya no hay más lugares que colonizar, ¿no?, salvo que abriguemos las fantasías de la expansión extraterrestre, y son fantasías, no van a tener un desarrollo, ¿no? Bueno, sobre eso he discurrido abundantemente en ese libro, Gente que no quiere viajar a Marte, que se mencionó en la presentación, cuya segunda edición se acaba de publicar ahora. Salvo que abriguemos ese tipo de fantasías, ¿no?, nos encontramos con que ya no hay otros lugares que colonizar. Los recursos que estaban en manos de los pueblos indígenas ya han sido saqueados en su mayoría, y los nuevos recursos sin explotar, ¿no? Ahí estamos fantaseando en parte, bueno, imaginando, pero también fantaseando, pues,
con reactores nucleares de torio o otras soluciones supuestas o reales tecnológicas, esos recursos de todas formas son escasos y también de accesibilidad y utilidad cuestionable. La única solución real a largo plazo es que dejemos de ser colonizadores y nos indigenemos. Y con esto no estoy sugiriendo ninguna exaltación romántica del buen salvaje, ¿no? En muchos casos se ha tratado más bien, en esa historia humana de la que venimos, de haber asimilado con éxito duras lecciones de adaptación y coevolución. Bueno, con eso un mínimo desarrollo de una de estas 12 ideas, indigenarse, y tienen a su disposición, tenéis a vuestra disposición todas las personas que quieran echar mano de ello, de esos materiales adicionales que he situado en la pestaña más reciente del blog tratarde.org, el blog en el que escribo de manera bastante constante. Pues muchas gracias y todavía tenemos unos minutos, creo, de diálogo en esta tarde.